Pues muchas gracias una vez más por esta pregunta que seguramente muchos se preguntan. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el primer paso para empezar con un cambio de vida, no? Bueno, mi respuesta, por supuesto, en principio voy a hablar más de un tema, pues, meramente holístico y quizá luego dar unas pautas más prácticas, ¿no? Mi respuesta es la aceptación. La aceptación de las leyes de la naturaleza, de las leyes del universo, de Dios, de todo aquello que nos rodea. O sea, tener esta conciencia de que formamos parte de esta conciencia universal que tiene sus leyes y nosotros pertenecemos a ella. Somos, digamos, pues un elemento más de este sistema que es el universo, ¿no? Creado pues por el creador o vamos, la fuerza creadora, la energía, ¿no? Y es lo que yo llamo, pues, estar en contacto con lo que es la conciencia de unidad, en vez de la conciencia dual o de separación, ¿no? O sea, es cuando nos sentimos unidos con el todo. Eso es lo principal, porque cuando tenemos esta perspectiva de la vida, pues es cuando realmente se va a producir el cambio. O sea, para que haya un cambio, está primero, aunque parezca contradictorio, es la aceptación del momento presente, dejar atrás los bloqueos del ego y vivir la vida desde la aceptación en este momento presente y a partir de ahí crear el cambio, fluyendo con el universo. Entender que todo pasa por algo, o sea, entender que están las leyes del universo, una de ellas es la causa y efecto, y que existe esta razón de ser. Todo ocurre por una razón, por un sentido. Es la ley que conlleva un sentido en el universo y que cada cambio es el resultado de un aprendizaje anterior. He de decir que si hay algo que es cierto es que todo es cambio, todo en el universo es cambio y este cambio es constante y al mismo tiempo eterno e inamovible, ¿no? O sea, se conjuga lo que es la eternidad con el cambio constante en el momento presente, ¿no? Entonces, eso hace que en realidad nos encontramos en nuestro mejor potencial en este presente porque en realidad pasa por algo, por una razón, como parte preparatoria del constante presente, del proceso de cambio. Entonces, la aceptación de que la vida es cambio, eso es fundamental y que todo pasa por una razón en base a unas leyes universales, entre ellas la de causa y efecto. Entonces, solo existe el presente y es desde el presente desde podemos hacer realmente el cambio, ¿no? También, o sea, ya en plano ya más teórico, podríamos decir que también ley del universo, el universo tiende al equilibrio, pero que al mismo tiempo se manifiesta en la dualidad y que es en este cambio de las polaridades donde se encuentra el equilibrio. Por eso, a veces en nuestra etapa en una vida, pues puede parecer crisis, luego pasamos a la otra polaridad y es este cambio, este devenir de las polaridades que produce la transformación. Entonces, es parte del universo, es simplemente fluir y aceptarlo. Y es así, es una ley del universo. Las leyes son leyes que están al margen de nuestra propia voluntad, incluso, ¿no? Entonces, se podría decir, lo importante es tomar conciencia también de que nosotros como seres físicos en este planeta, en este mundo, pues tenemos mm, diferentes sistemas de pensamiento o programas aprendidos. Y que este sistema de pensamiento, en realidad, es a la mente, pues puede hacerse desde el erróneo, el sistema de pensamiento erróneo, que es el ego, el egoísmo, el ver la dualidad, sentirse separado, o también está el sistema de pensamiento correcto, que es ver, digamos, todo interrelacionado, causa y efecto, como parte del todo, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de elegir qué sistema de pensamiento queremos, el erróneo o el correcto. O sea, podemos elegir la vida, o sea, o el cambio.
desde una conciencia dual de lucha o desde una conciencia de unidad, verlo como parte del proceso, ¿no? Como parte, digamos, de una posibilidad. Es verdad que seguimos teniendo el ego, somos seres físicos con unas necesidades físicas y que eso hace pues, que a veces pueda suponer un bloqueo. Por eso es tan importante aplicar y llevar a cabo las técnicas holísticas para estar otra vez reconectando con nuestra esencia, que es la paz, ¿no? Para ello, trabajar con el cuerpo, la respiración, entender esta conexión que existe entre cuerpo, mente y alma, espíritu. Eso nos va a llevar ya a estar más relajados, a poder observarnos y observar nuestro propio diálogo interno y a partir de ahí poder elegir el sistema de pensamiento correcto. Ya a un plano superior, ya a cuando realmente ya podemos hacer esta observación, pues es cuando podemos realmente salir a hacer lo que yo llamo el salto cuántico, ¿no? Que es ese cambio de conciencia, de perspectiva de nuestra realidad, cuando ya al final somos co-creadores de nuestra realidad, ¿no? En vez de, digamos, ser las víctimas o que simplemente siguen la manada, ¿no? Entonces, ver allá más de lo físico y darnos cuenta de que en realidad todo es un milagro y desde el agradecimiento, pues es muy importante, ¿no? Entonces, o sea, tener esta conciencia de que todo está interrelacionado. Pero eso se consigue primero, el primer paso es trabajar con el cuerpo. Primero, la respiración. Yo digo respiración, respiración, respiración. Eso afecta a nuestro sistema parasimpático y al simpático y al final pues vamos a conseguir estar en un estado de mayor paz, de fluir y podemos estar mucho más receptivos a lo que es realmente pues el universo, ¿no? Trabajar con el cuerpo, ya he dicho. Segundo paso, aceptar. Aceptar, ya estamos, digamos, más maleables, o sea, a nivel mental ya podemos realmente vernos, observarnos y a partir de ahí es cuando realmente podemos cambiar, cuando ya estamos más en paz, de un sistema de pensamiento erróneo, de rabia, de frustración, etcétera, ya a un sistema de pensamiento correcto, sin el filtro del ego, ¿no? Importante, el ego, yo diría más que anularlo, habría que integrarlo, porque tiene una función en este plano terrenal, nos crea nuestra identidad, pero hay que ponerlo en su sitio, no dejar que sea un impedimento para que realmente el director de nuestra mente, que debe ser nuestro ser superior, desde la paz, pues digamos, lleve la orquesta de nuestra mente, ¿no? Y no pues otras personalidades que tienen una función, digamos, inferior, por decirlo así, ¿no? En resumidas cuentas, ten en cuenta, pienso, luego creo mi realidad. Es tan importante tomar conciencia de que somos nosotros los que creamos nuestro mundo. Ver esta conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Y que esta conexión entre el cuerpo y la mente, pues entre el cuerpo físico y los elementos conscientes y subconscientes de la mente. Importante trabajar, como yo os decía, con la relajación, con la meditación, con estas técnicas tan famosas holísticas, zen si quieres, ¿no? Y todo esto se sabe gracias a la ciencia, se sabe gracias a los descubrimientos de la neurociencia e incluso, diría yo, de la física cuántica, ¿no? Pues porque nos hace ver una perspectiva más, o sea, energética de todo, de que todo está interconectado. Aparte que hay unas leyes de la física cuántica que nos lo dicen bien claro, ya a nivel de los subátomos, ¿no? Pero bueno, a nivel ya de mente y cuerpo físico, pues ya en el cerebro existen unas sustancias transmisoras de información que son los neuropéptidas, que son los eslabones bioquímicos que se conectan con nuestra experiencia mental y emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que experimentamos a nivel emocional, pues se conecta también con lo mental. Por eso se sabe de estas emociones, esta conexión
entre las emociones y nuestro estado físico y mental. O sea, gracias a las neuropéptidas, los eslabones bioquímicos que conectan la experiencia mental y emocional. Ya a un paso superior, ya digo, todo esto es un proceso, es atender o someternos desde la aceptación y la gratitud a la consciencia espiritual, al fluir de la vida, ¿no? Y dejar eso, lo que os decía, que sea realmente nuestro ser superior el que vea, digamos, la perspectiva de ver desde la paz, desde la interconexión del todo, pues ver sin el conflicto del ego, ¿no? Y bueno, pues también os decía que es importante ver nuestro espíritu, que no solamente está integrado por el cuerpo y la mente, o sea, sino que se expande también a lo meramente físico, ¿no? Llegando a lo que llamamos a la metafísica, que es digamos, incluso a veces se le llama de teología también, o sea, metafísica, ¿no? Que tiene que ver mucho también con la filosofía. Pero esto ya es un plano más profundo, más metafísico, pero que es importante, porque en realidad todos tenemos esta capacidad espiritual en nuestro ser, ¿no? Es, digamos, forma parte de nuestro ADN, ¿no? Y cuando llegamos a este punto, cuando hemos trabajado con todos estos pasos, ya pues se puede hacer o que no, a veces no llega a todo el mundo, la verdad, hay que reconocerlo, porque estamos muy metidos en lo físico, muy metidos en lo que ven la percepción de nuestros sentidos. Pero hay veces que si realmente meditamos, trabajamos con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con nuestro diálogo interno, sobre todo cuando somos capaces de observar nuestra mente, pues a partir de ahí el siguiente paso sería el salto cuántico, ¿no? Que es cuando realmente nos hacemos creadores, co-creadores de nuestra realidad y somos capaces de ver la autenticidad de la realidad sin el ego, ¿no? Ir más allá de lo que dicen los sentidos, ¿no? Hacemos, en este caso, el salto cuántico es una inversión de conciencia en que vemos que lo exterior es un reflejo de nuestro interior y que pasamos de la conciencia dual a la conciencia de unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente vemos que todo está interconectado. Pero ya os digo, esto es cuando percibimos ya un nivel más profundo, más cuántico, como digo yo, más espiritual, más metafísico, ¿no? Bueno, cuando digo cuántico, en realidad yo es un poco metafórico, me refiero a la metafísica realmente, ¿no? Cuando vamos más allá de los sentidos, cuando somos capaces de... Lo que pasa es que la física cuántica de alguna manera nos de alguna manera nos da tips, nos acerca a esta realidad de ver que realmente hay mucho más de lo que dicen nuestros sentidos, ¿no? Pero al final, lo más importante, ya os digo, para el cambio lo primero es vivir desde la aceptación de que hay unas leyes del universo en el momento presente y que a partir de ahí es cuando realmente nosotros vamos a llevar a cabo lo que es la acción, ¿no? Cuando vivimos la vida desde la aceptación, desde la interconexión entre todas las partes, ver que lo que ocurre a nuestro exterior es un reflejo de nuestro interior. Y por ello, para que haya un cambio, si tú cambias, todo cambia. Exactamente, cuando haces una inversión de pensamiento. Por supuesto, eso nos va a llevar a la acción. Y a nivel práctico, pues a nivel holístico, ¿qué métodos? Bueno, pues allá a nivel un poco más práctico, a este nivel, para lograr esta armonía e integración entre cuerpo, mente y espíritu. Bueno, pues hay técnicas, ¿no? Pues primero, tomar contacto con tu propia realidad, haciéndote responsable de tu vida, trayendo a conciencia pues, tu valor como persona y eliminar el victimismo. Es lo que digo, inversión de pensamiento. En vez de ver como culpable y que los demás son los justicieros, darse cuenta que todos tenemos nuestra responsabilidad en todo lo que nos ocurre y que somos nosotros, desde luego, los responsables de cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Y como ya decía Epicteto, no es lo que nos ocurre, sino lo que nos decimos
de lo que nos ocurre. Entonces, es a partir de ahí tomar digamos, una perspectiva más elevada y dejar el victimismo atrás, súper importante, y aceptar nuestra responsabilidad en el fluir de la vida, ¿no? En todo lo que nos pasa. Porque si no te haces responsable, pues nunca vas a no vas a estar reconectado con tu poder, ¿no? Porque le estás dando el poder a lo de fuera, al otro. Segundo, facilitar el camino para la sanación del cuerpo y mente a través de la práctica, muy importante, de trabajar con el cuerpo, de la respiración, tenerlo como rutina diaria, las meditaciones y visualizaciones guiadas o, bueno, diferentes técnicas, pero sobre todo, ya para poner prácticas mínimas, es controlar la respiración, trabajar con la respiración y las meditaciones. Yo, evidentemente, en mi canal de YouTube hablo mucho de esto y también tengo mis cursos online, o sea que bienvenidos, ¿no? Pero trabajar con el cuerpo para conseguir estar en un estado más alfa, más de paz, ¿no? Relajar, digamos, nuestro sistema parasimpático, ¿no? Para que no esté tanto en la lucha, ¿no? Sino más en la relajación, para estar más en el fluir de la vida. Aunque también os digo una cosa, a veces es bueno tener esta reacción a la vida, ¿no? Pero estamos hablando de términos medios, ¿no? De, digamos, general. Tercero, transformar los pensamientos negativos, que son los bloqueos, estos patrones de pensamiento que nos están boicoteando, en pensamientos positivos, que son programas, porque ya os digo, la mente es realmente como un ordenador. Entonces, intentar saber aprender a cambiar estos pensamientos, estos patrones de pensamiento negativos a positivos, y para ello hay técnicas, entre ellas las afirmaciones, cuando las unimos o los gestionamos desde la emoción, ¿no? Y ya a cuarto nivel, pues hablábamos del salto cuántico, pues en otras palabras también podemos decir elevar nuestro espíritu a través de reflexiones profundas, existenciales, de introspección, para llegar a un estado de conciencia de mayor perspectiva, ¿no? Para poder experimentar esos estados de paz, de bienestar, estados temporales imperceptibles, cuando te pierdes la conciencia del tiempo y el espacio. Y sobre todo, es ahí vivir en coherencia, cuando lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces, o sea, pensamiento, obra, o sea, pensamiento, emoción y obra están en coherencia. Eso es, yo diría que es lo más importante, vivir en coherencia entre, digamos, lo que tú crees que debería de ser, lo que te hace sentir bien, ¿no? A nivel mental, lo que tú sientes y también cómo actúas. Porque cuando hay incoherencia, pues es cuando ya se produce esas desproporciones y que no vivamos desde la paz, y ya pues puede tener incluso efectos a todos los niveles. Vivir desde la coherencia. Pensamiento, lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas. Para ello es importante tener revisiones, pues no sé, una vez al día o una vez a la semana, tener tus momentos de paz para ver realmente en qué estás en coherencia y en lo que no. E intentar otra vez encauzar estas tres fuentes, que es el pensamiento, tus sentimientos y tus acciones, para que vivan desde la coherencia, ¿no? Y aplicando esto, pues todo esto, pues es cuando expandimos nuestra conciencia y sobre todo a partir de ahí creamos un cambio real, desde la causa, desde el origen, ¿no? Porque el cambio no es, digamos, luchar o cambiar lo que ves, el cambio lo tienes que hacer desde ti, ¿no? O sea, el cambio, si tú cambias, todo cambia, porque lo que nos ocurre en nuestro mundo es el reflejo de nuestro mundo interior. Eso también es una ley del universo, por cierto, que si queréis en otro momento puedo hablar específicamente de las leyes del universo, porque las hay, y de hecho es algo muy antiguo, ¿no? También os digo a todos que cualquier persona en realidad puede hacer el cambio, ¿no? Y que estas en realidad no son fórmulas mágicas y que no esté, digamos, no es exclusivo de unas personas, y que, bueno, realmente el coach holístico que responde a estas
preguntas existenciales, pues lo que nos ayuda es a despertar, a descubrir la conciencia espiritual, a armonizar el cuerpo y la mente y a partir de ahí iniciar el proceso de transformación y sanación que nos llevará a eso, que nos lleva, porque yo prefiero hablar en presente, ¿eh? Nos lleva a una vida plena, feliz y de bienestar.